bendecidos y en victoria. De mejor para arriba, porque el que está mal es ¿quién? Diga el diablo. Otra vez, diga conmigo, estamos bendecidos. No, pero con ganas. Estamos bendecidos y en victoria. De mejor para arriba, porque el que está mal es el diablo. Den un aplauso fuerte al Señor, porque nosotros como hijos de Él somos más que bendecidos, más que victoriosos. Bueno, muy bien, en esta mañana tenemos un tema bien especial. Usted sabe que el viernes anterior tuve la oportunidad de estar aquí nuestro apóstol, nos habló acerca del gobierno de Dios, de todos estos principios poderosos del Señor para que nosotros podamos entenderlos y podamos vivirlos para gobernar aquí en esta tierra. Y hoy continuamos con este departamento, porque el departamento que está a cargo este fin de semana, sí, el viernes y hoy, es el departamento de gobierno, sí, de política pública y gobierno. Pero hoy vamos a hablar acerca del gobierno de Dios en un área específica que tiene que ver con la parte financiera. El título que le hemos dado al tema de esta mañana es: el gobierno de Dios asegura nuestra provisión. Repita conmigo: el gobierno de Dios. Ahora todos aquí. El gobierno de Dios asegura nuestra provisión. Si el gobierno de Dios se establece en la vida y en los corazones nuestros, realmente se va a asegurar nuestra provisión. Muy bien, ahí está ya el PowerPoint. El modelo de gobierno que hemos venido pues trabajando durante todo ese tiempo acerca del reino de Dios, el modelo de gobierno del reino de Dios no es ni democrático, ni monárquico, ni totalitario. El gobierno de Dios es teocrático. Diga conmigo: teocrático. ¿Sí me hago escuchar? ¿Sí escuchan bien? Ahora, es decir, el modelo de Dios nace en Él, nace en el Rey, y todo lo que el Rey dice, la voluntad soberana del Rey, debe ejecutarse aquí en la tierra. Lo que pasa es que a nosotros nos parece que podemos hacer lo que queremos, pero realmente la voluntad de Dios, la voluntad del Rey, debe ejercerse aquí en esta tierra. Ahora, en el reino de Dios, el Rey elige a quien Él quiere, como quiere y en la manera que Él quiere. O sea, Él tiene absolutamente el dominio total sobre todas las situaciones. Por eso, creer en el Evangelio del Reino. ¿Cuántos creen en el Evangelio del Reino de Dios? Creer en el Evangelio del Reino no es opcional, no es una opción. Todo lo del reino es una decisión soberana de Dios sobre nuestras vidas, y lo que nos resta a nosotros como iglesia, como eclesia, es aceptar esa soberanía de Dios. Ahora, no podemos olvidar algo muy importante. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. A Adán, si ustedes recuerdan y si ustedes revisan el libro de Génesis, a Adán se le dio autoridad solamente sobre la tierra. Pero a nosotros como iglesia, por causa de esa obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, se nos dio autoridad no solamente en la tierra, sino también en el cielo. ¿Cuántos lo creen? Porque la palabra dice, y Jesús lo expresó: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, que a nosotros como iglesia no solamente se nos dio autoridad en la tierra, sino también en el cielo. Es una bendición, es un privilegio realmente grande. Ahora, Dios permanentemente está levantando hijos suyos comprometidos con su reino, comprometidos con su obra. Él es soberano, una vez más lo reiteramos, y Él hace lo que quiere, como lo quiere, donde quiere y en el tiempo que Él decida. El reino siempre ha existido y siempre existirá. Por eso el evangelio del reino no es algo solamente para esta tierra, para esta vida, sino que es algo que ha venido desde antes de la fundación del mundo, porque eso fue designio de Dios. Por eso es muy importante que nosotros como iglesia entendamos cuál es nuestra misión, cuál es nuestra función dentro del reino de Dios mientras estemos aquí en vida. Por eso
algo muy importante de entender es que nosotros debemos dar fruto, y ese fruto va a sanar las naciones. Ese fruto es el que va a traer restauración a las ciudades, a las familias, a todos los lugares, a todos los países del mundo. Amén. A cada hogar, a cada persona. Por eso, ese fruto que nosotros como iglesia debemos dar, ese fruto procede de un árbol. Y ese árbol se llama el árbol de la vida. ¿Y el árbol de la vida quién es? Cristo. Ahora, como iglesia, entonces, debemos permanentemente estar preocupados por saber qué hacer con respecto a todo eso que Dios nos demanda, todo eso que Dios nos exige. Por eso, en la palabra de Dios están todas las instrucciones que Él nos da para que nosotros podamos desempeñarnos como hijos de Él, podamos representarle aquí en la tierra y podamos expresar ese fruto que Él espera como iglesia. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente, diga conmigo, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Por eso algo muy importante que debemos buscar es dar ese fruto y manifestar ese fruto. Ahora, nuestra tierra prometida, usted sabe que siempre se ha hablado, y usted lo ve en la palabra, que el pueblo siempre Dios lo encaminó hacia un lugar que se llamaba la tierra prometida. Salió de Egipto, pasó el Mar Rojo, luego pasó el Jordán, luego llegó a Canaán, la tierra prometida, y era un lugar geográfico. Para nosotros como iglesia, la tierra prometida son las familias, diga conmigo, las familias, las personas, ¿sí? Los barrios, las comunas, las ciudades, las naciones, el mundo entero. Esa es la tierra prometida para nosotros como iglesia. Por eso, conforme nosotros prosigamos expandiendo el reino, llevando el nombre de Dios a través de las enseñanzas de la palabra de Dios, conforme nosotros sigamos desarrollando esa misión encomendada por el Rey, vamos a tener las provisiones necesarias para poder desarrollarla, y vamos a poder beneficiarnos de todo lo que hay en esa tierra prometida. Amén. Ese es un principio bien importante. Usted se da cuenta, si usted lee la palabra, que cuando el pueblo entró ya allí, después de Gilgal, llegó allí a Canaán, dice que el maná cesó y ya ellos comenzaron a comer del fruto de la tierra. Amén. De ese lugar. Para nosotros, aparte de ser bendición para las naciones, ser bendición para las ciudades, ser bendición para las familias, Dios nos permite también comer de ese fruto de la tierra, de ese fruto de esa tierra prometida. Es decir, de lo que tienen las ciudades, de lo que tienen todos los lugares que Dios ha establecido y que Dios ha creado. Por eso, el maná del cielo y el agua de la roca solo eran provisiones del desierto. Usted ya ha escuchado esto, ¿sí? Ellos estaban en el desierto y caía maná por las mañanas, y el agua salía de la roca. Moisés hablaba o golpeaba la roca y salía agua. Pero la abundancia de las promesas de Dios ya nos han sido otorgadas a nosotros como iglesia. Por eso nosotros estamos en un nivel diferente, en un nivel superior. Repita conmigo, como iglesia estamos ubicados en un nivel superior, y eso lo ratifica la palabra, porque estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Algo que no lo tuvo el pueblo de Israel, no lo tuvo nadie, solamente para nosotros ha sido asignado eso. Por eso, toda estrategia, todo lo que ha sido otorgado, concedido por Dios, ha sido diseñado por Dios para este fin. Siempre tendrá algo que parece imposible de hacer. Mire, toda estrategia, todo lo que Dios planea, todo lo que Dios le coloca al hombre, todo lo que nos coloca a nosotros para hacer, siempre tiene un tinte de imposible. Es difícil, complicado, no sé cómo hacerlo. Pero si una estrategia es completamente posible, entonces lo más probable es que sea algo humano, por cuanto podemos hacerlo sin depender de Él. Por eso es que las cosas en Dios siempre no son sencillas de entender. Amén. Las cosas en Dios siempre no son fáciles de realizar. ¿Por qué? Porque tienen o están enmarcadas en algo que se llama es imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántos lo creen? Ahí hay un secreto tremendo. Un aplauso fuerte al Señor.
Y ahí es donde se desarrolla la fe. Ahí es donde te crece la fe. Ahí es donde la fe en cada uno de nosotros comienza a desarrollarse. Por eso, la iglesia o la iglesia es el Cristo corporativo aquí en la tierra. O sea, es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Si nosotros estamos atentos a entender los principios del reino de Dios, a entender la constitución del reino de Dios, podemos llegar a los lugares, podemos llegar a las familias, podemos llevar a otros a seguir viviendo un proceso de libertad. Si no, el mundo, las ciudades, las familias van a permanecer atadas a ese sistema que los tiene amarrados allí, y es más, hasta de la religión también. Por eso, ¿cuál es la función que nosotros como iglesia debemos realizar? Dígale a la persona que está a su lado, ¿tú sabes cuál es la función que tienes? ¿Cuál es la misión que tienes como iglesia? Diga conmigo, es pregonar las buenas noticias del evangelio del reino. Amén. Usted se dio cuenta ahora en los tiempos de campaña política, habían algunos que se llamaban pregoneros. ¿Sí escuchó usted? Pregoneros, que eso hablaban, mire, vote por este, que este sí es, mire, elija este. ¿Sí? Había gente por todos los lugares hablando de alguien, pregonando a alguien. Dios quiere que nosotros podamos permanentemente estar hablando de alguien que es el Rey de Reyes, que es el Presidente de Presidentes, que es el Señor de todos los señores de la tierra, y que podamos nosotros hablar y expresar ese reino a través de ¿qué? A través de las verdades y los principios que están inmersos en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen los principios de Dios en su vida? Amén. Ahora, Dios nos dice en su palabra que Él nos ha dado ¿qué? La unción de Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para anunciar las buenas nuevas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los pobres. Siempre nosotros pensamos que a los abatidos, los encadenados, y es verdad, pero lo primero que dice es para llevar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Ahora, quiero decirle que esto incluye también los ricos pobres, porque el hecho que una persona tenga dinero no quiere decir que sea rico, porque puede ser más pobre que cualquiera, porque está carente de muchas cosas en su vida. Está carente de Cristo, y si no tiene a Cristo no tiene nada. Si nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo? Diga, si tengo a Cristo, lo tengo todo. Por eso, la constitución vigente del reino de los cielos dice que si estamos en Cristo, si Cristo mora en nosotros, entonces no importa la lengua, no importa la nación, no importa de dónde sea. Quiero decirle que ya hemos sido bendecidos, ya hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, y Dios nos ha hecho prósperos. ¿Cuántos lo creen? Por eso nosotros ya no operamos bajo la constitución de Aarón y Leví, que era la ley, sino que vivimos amparados bajo una nueva constitución, que es la constitución del reino de Dios, que fue establecida y fue promulgada por Cristo. Ahora, es por eso que cada persona, atención a esto, cada persona que nace en esta tierra, todos los que hemos nacido en esta tierra, ¿sí? Aún el más pobre y necesitado, ha recibido un regalo maravilloso de Dios. Pregúntale al que está al lado, ¿sabe cuál es ese regalo maravilloso? ¿Sabe cuál es? Es Cristo. Pero ¿sabe? Hay un regalo especial que yo no tengo. Diga su cerebro. Diga mi cerebro. Diga mi cerebro. Haga así, mi cerebro. Mire, el cerebro humano es el más eficiente de cualquiera de todos los computadores más sofisticados, ¿sí?, que existan en este planeta. Mire, nuestra vida entera está regulada, está direccionada en la forma como opere lo que está aquí dentro de nuestra cabeza, que se llama cerebro. Por eso es un regalo grande. Mucha gente dice, pero es que yo nací sin nada. Claro que no nacimos sin nada. Nacimos con muchas bendiciones, nacimos enriquecidos, y algo muy grande es el cerebro que Dios nos dio. Por eso, desde nuestro nacimiento, hay algo tremendo que ha pasado con nuestro cerebro, con nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Sí? Hemos estado alimentando todo nuestro ser interior en la forma de los pensamientos. Este computador cerebral
ha sido alimentado con millones y millones de ideas y datos tomados de los padres, de la familia, de la escuela, de la televisión, de todo lo que nos rodea. Eso comienza a llenar este poderoso computador que está aquí. Diga, tengo un poderoso computador de parte de Dios, en el cual se procesa mucha información, pero desde pequeños comenzamos a ser alimentados. Esos datos comienzan a llegar, archivos de todo tipo comienzan a llegar allí a nuestra mente y a nuestros pensamientos. Estas ideas, todas estas ideas han comenzado a quedar grabadas en nuestro pensamiento, en nuestras neuronas comienza a quedar grabado esto y se convierten en pensamientos que determinan la forma en la cual nosotros actuamos, vivimos, pensamos, hablamos, decidimos. Amén. Eso que está almacenado acá. Es por eso que cuando nacemos de nuevo, ¿sí?, en el reino, nuestra primera ocupación debe ser cambiar toda esa grabación, todo lo que ha venido siendo almacenado por años, por mucho tiempo, recopilado de diferentes medios, de diferentes fuentes, comenzar a desechar lo que no es y dejar lo que sí sirve. Por eso dice la palabra, entresacando lo precioso de lo vil, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Diga conmigo, debo escudriñar todo. Diga conmigo, debo escudriñar todo, pero debo retener lo bueno. Por eso se requiere que toda esa información basura que ha venido siendo almacenada por mucho tiempo sea cambiada. ¿Por qué? Por los frescos y dinámicos pensamientos que vienen de Dios y que están a través de su palabra. ¿Cuántos creen que cuando usted comenzó a leer la palabra, las escrituras, la Biblia, y comenzó a entender, su mente comenzó a ser cambiada? Amén. Comenzó a ser transformada. A este proceso de sustitución, de sustituir unos datos por otros, es lo que la palabra le llama renovación de la mente. Amén. En Efesios capítulo 4 versículo 23 dice, y renovaos, lea conmigo, y renovaos, dígalo como con fuerza, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire, debemos notar algo bien importante, que estas palabras no son un consejo que Dios da a través del apóstol Pablo, no es una sugerencia que Dios esté dando ahí, es una orden directa de Dios. Amén. Dice, debe renovarse, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, debemos mirar dos aspectos bien importantes, observar dos cosas bien claves aquí. En primer lugar, debemos entender que la renovación de la mente es un proceso. El nuevo nacimiento, la salvación, las sanidades, muchas veces son actos que ocurren en un solo instante, pero la renovación de la mente lleva un proceso, y ese proceso pues tarda el tiempo que es necesario para cada uno. Por eso el cambiar nuestro estilo de pensar demanda mucho tiempo. El cambiar nuestra manera de actuar, de pensar, de ver las cosas, de entender, de discernir, de recibir revelación, demanda tiempo, pero también eso depende de cada uno de nosotros. Isaías 28:10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Mire, aquí el profeta Isaías está explicando en este pasaje, más de 2600 años atrás, todo el proceso, la manera paulatina como Dios va procesando todo esto en nuestra vida, en nuestra mente. Por eso dice, un mandamiento por aquí, un mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito allí, otro poquito acá. Eso comienza a adicionarse y va desechando y va sacando lo que no sirve. Ahora, mire, cuando nos relacionamos, nos conectamos con Dios, cuando nos conectamos con Dios a través de su palabra, cuando nos conectamos con Él a través de la Biblia y comenzamos a leer, poco a poco será introduciendo en nuestra mente, en nuestros pensamientos, las ideas de Dios, los principios de Dios, y se va renovando nuestra vida. Ahora, digamos, en primer lugar, pues el renovar la mente es que es un proceso. Diga conmigo, renovar la mente es un proceso. En segundo lugar, hay algo bien importante. Cuando se estudian
los principios bíblicos, cuando comienza a estudiarse la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que muchos de los pensamientos y las ideas que nos parecían correctas, cuando son confrontadas con la palabra, con la escritura, son totalmente contrarios a lo que Dios piensa. Por eso Isaías 55 del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son, lea conmigo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabe? Eso ocurre porque todo lo que hemos venido almacenando no proviene de la palabra de Dios, sino viene de ideas y filosofías humanas. Desde nuestra niñez, ya dijimos, hemos venido recibiendo información que se nos hace difícil cambiar muchas veces. Mire, el apóstol Pablo fue uno de los hombres más inteligentes, más brillantes que ha existido. Un hombre muy sabio. Y él estaba convencido de algo: que cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, los pensamientos nuestros pueden ser controlados, pueden ser allí tomados y desechados lo que no sirve, y puede ser implantado lo que realmente debe servir para nosotros. Por eso escribió en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. Lea conmigo: derribando argumentos. Diga conmigo: derribando argumentos. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Amén. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, cuando Cristo nos redimió, cuando Él nos salvó allí en la cruz, cuando Él murió en la cruz allí en el Gólgota, en la cruz del Calvario, Él no solamente estaba pensando en salvarnos para llevarnos al cielo solamente, sino que Él también tenía planes y tiene planes poderosos mientras estemos aquí en la tierra. Por eso dice en Jeremías capítulo 29 versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Lea conmigo: porque yo sé. Bueno, ¿cuántos están aquí en espíritu, alma y cuerpo? Lea conmigo: porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, son pensamientos de paz, de bendición, son pensamientos de amor, son pensamientos de bien y no son pensamientos de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que ustedes esperan. Ese es el propósito. Él no solamente quería llevarnos al cielo, o quiere llevarnos al cielo, sino también quiere darnos algo especial. Por eso desconocer todas estas verdades, ¿sí?, nos privan de disfrutar grandes privilegios, grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa libertad no es solamente para qué, para poder orar, para poder cantar, sino esa libertad también es para poder ser bendecidos y disfrutar de esa bendición que Él nos da. ¿Cuántos lo creen? Por eso la libertad en Cristo es una libertad plena, es una libertad a todo nivel que Él quiere que se pueda expresar en nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida. Mire, si hay algo que actualmente aplique a todo el cuerpo de Cristo, es la mentalidad de escasez, de miseria, de necesidad y de pobreza. ¿Sí? Esa mentalidad es la que no nos permite muchas veces entender y disfrutar esas promesas que Dios nos da. Mire, y cuando hablamos de escasez, de miseria y pobreza, no estamos hablando solamente de falta de dinero. En realidad, cuando se habla de pobreza, es la falta de un cúmulo de situaciones que están en nosotros, pero que por la falta nuestra de entendimiento no se han abierto, y por eso no hemos discernido y no hemos entendido lo que Dios quiere. Si no es la falta de bienes, de finanzas, es realmente corto hablar en esta situación. Mire, la pobreza es todo un sistema, una estructura mental, social y espiritual que mantiene en absoluta mendicidad al ser humano.
haciéndolo un pordiosero, ¿sí? Haciéndolo pordiosero e indigente en todos los ámbitos de la vida. Pueda que no esté parado en una esquina pidiendo limosna, pero la persona se convierte en un pordiosero, en un indigente espiritual, porque no entiende y no conoce esos principios. Por eso, si hay algo que Dios quiere, es renovar nuestra mente para que podamos entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuánto lo creen? Por eso, muchas veces el estado nuestro no es el de vivir, sino el de sobrevivir. Por eso cuando le preguntan, ¿y cómo está usted? Sobreviviendo. Sobreviviendo. Aún respiro, aún estoy aquí. Pero Dios quiere que podamos disfrutar, porque si Él nos ha llamado y si Él dice que los planes que tiene para con nosotros son planes de bendición, son planes de paz, son planes de amor, son planes de bendición, de prosperidad, eso es real, eso no es mentira, ese es propósito de Dios y plan de Dios. Dile a la persona que está a su lado, recuerda algo, dígale eso, recuerda algo, que al plan de Dios nunca se le acaban los datos. Amén. El plan de Dios nunca está sin datos. El plan de Dios permanece siempre con todo. Ahora, mire, la pobreza está tan arraigada muchas veces en la mente, en el corazón de la gente, sí, que aún en los contextos religiosos, en todas las religiones, muchas veces se escucha que cuando se habla de riqueza, se habla de abundancia, se habla de prosperidad, entonces se ve como si fuera una herejía o como si fuera una falsa doctrina, cuando realmente eso está dentro de todo el plan, dentro de todo el paquete que Dios nos da a través del reino. Ahora, la pobreza no ha sido, no es, ni será un elemento que tú vas a ver reflejado en el reino de Dios por ninguna parte. Amén. O sea, eso no existe, esa palabra no existe dentro del contexto del reino. Otra vez, repito esto, la pobreza no ha sido, ni es, ni será un elemento que se vea reflejado dentro del reino de Dios. Porque usted se da cuenta que cuando Dios creó al hombre, cuando creó a Adán, lo colocó allí en el jardín del Edén. Usted lee Génesis 1, Génesis 2, usted ve toda la bendición, la provisión, la abundancia, todo lo hizo Dios abundante. Amén. Fueron millones y millones de árboles, de insectos, de animales, de plantas, de árboles que dan fruto, de todas las cosas, de peces, todo lo hizo Dios en abundancia. Dios colocó al hombre para sojuzgar, para señorear, para que administrara con sabiduría. Ahora, el hombre fue colocado allí en el jardín del Edén, en un estado, en un ámbito de plena bendición. La plenitud de la bendición, Dios la desató sobre Adán y sobre Eva allí en el jardín del Edén. Por eso, las primeras palabras que salen de la boca de Dios, sea la luz, y fue la luz, y comenzó todo un proceso de creación, y todo fue perfecto. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Todo lo que Él creó, vio Dios que era bueno. Por eso, la bendición es un estado, un ámbito en el cual, por la obra perfecta de Cristo en la cruz, se introdujo a nosotros como iglesia, por causa de que hemos creído en Él. Amén. O sea, eso viene dentro de todo el paquete que se llama salvación, redención y libertad. Viene esa bendición. Ahora, pero hay que ir más allá. La bendición, la abundancia y la prosperidad son Cristo mismo. ¿Cuánto lo creen? Porque Dios es un Dios abundante, Dios es un Dios bendito y Dios es un Dios próspero, el Dios que tenemos. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos se gozan en esto? Tenemos un Padre celestial próspero. Por lo tanto, las buenas noticias anunciadas a los pobres es que en el reino jamás vamos a llevar a cuestas el sistema de indigencia que entró al mundo. ¿Por medio de qué? De Adán, cuando se desvió del propósito original de Dios. Por eso cuando entramos al reino, cuando entramos y hacemos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿sabe qué sucede? Automáticamente Dios restituye eso. Lo que pasa es que necesitamos entenderlo y discernirlo. Dios restituye ese poder para ser bendecidos, ese poder para ser próspero y ese poder para ser
guardados por Dios. Por eso en el reino, todo ciudadano, todos nosotros deberíamos vivir y debemos vivir en un ámbito de prosperidad plena, de abundancia y bienestar integral. Amén. Es decir, tener paz, tener salud, la familia, las finanzas, todo en equilibrio, todo en orden. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, porque el reino está en nosotros. Ahora, si llegase a existir un ápice, ¿sí?, algo pequeño de pobreza, entonces no sería reino. Por eso es importante entender todo esto. Es importante entenderlo. Las buenas noticias del Evangelio del Reino, por eso son primeramente para los pobres. Lucas 4:18 dice, lea conmigo: el Espíritu del Señor, lea conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Dice, lo primero es, lleve buenas nuevas a los pobres. Luego dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahora, entonces, ¿cuál es la competencia de nosotros como iglesia? ¿Cuál es la misión de nosotros como iglesia? Primero, es entender, creer esos principios y traerlos al corazón y comenzar a manifestarlos a otros. Es competencia de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, sacar a la gente de una mentalidad de pobreza, de miseria, de indigencia espiritual y de toda índole. Amén. Esa es una misión que hay que cumplir. Si nosotros estamos decididos a cumplir esa misión, Dios envía las provisiones necesarias. Dios envía esa provisión. Dios envía lo que necesitemos para llevar a cabo ese plan que es de Él. Ahora, si la iglesia no lo hace, entonces ¿quién lo va a hacer? No esperemos que lo haga el gobierno, los políticos, que lo haga el Estado, lo que sea. No esperemos eso, que lo haga el alcalde, el gobernador. No. ¿Saben? Para nosotros nos ha sido asignado esa misión. ¿Cuántos están dispuestos a llevarlo a cabo? Amén. Ahora, Mateo 11:5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado ¿qué? El Evangelio. Entonces, la mejor noticia que nosotros podemos llevar, recordemos que pobre no es el que le falta dinero, pobre es el que le falta a Cristo. Amén. Otra vez, pobre no es el que no tiene dinero, pobre es el que no tiene a Cristo en su vida. La mejor noticia que se le puede dar a un pobre es decirle que ya no debe estar más allí, que nació para vivir en abundancia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Que nació para vivir en abundancia, que el Padre Celestial ya nos ha prosperado y que siempre tendremos para nosotros y para toda la familia. No sé si usted lo cree. Ahora, en pocas palabras, el tipo de sociedad que Dios diseñó, la cultura que Dios diseñó para la humanidad es la plenitud de la abundancia, el pleroma de Dios desatado sobre la vida nuestra, sobre nuestras familias y sobre todas las cosas que hagamos. Por eso Dios es abundancia. Dios en esencia es abundancia. Por eso en el diseño de Dios no está la pobreza. Mire, la pobreza entró al mundo, una vez más lo reiteramos, cuando Adán fue separado del ámbito de la riqueza y la abundancia de Dios. Vivir al margen del gobierno de Dios sí produce pobreza. Otra vez, vivir al margen, por fuera del gobierno de Dios sí produce pobreza. Por eso la misión nuestra es permanecer, entrar, estar, permanecer, vivir y caminar dentro de esos parámetros de Dios, que son los parámetros o los principios constitucionales del reino. Miren, no aceptar el diseño de Dios, no aceptar lo que dice la palabra de Dios, produce pobreza. ¿Sí? No creer en el reino de Dios da como resultado pobreza y miseria. Veamos un caso, vamos a ver un caso de extrema pobreza en la palabra de Dios. Vamos a ver un caso especial en la palabra. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Aquí nos habla de un profeta llamado Elías. En ese tiempo había un rey llamado Acab. Este rey Acab era un rey idólatra, y por causa de esa idolatría vino maldición
vino pobreza, vino miseria sobre esa nación. Dios le da una palabra al profeta y el profeta en ese momento habla y decreta algo tremendo. Dice, lea conmigo: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ni lluvia ni rocío en esos años, sino por mi palabra. Es decir, que Dios habló al profeta, le dijo: declara que no va a volver a llover sobre esta nación por muchos años, y hasta que usted, Elías, yo le diga, usted va a orar y va a clamar y vuelve a llover. Y comenzó una sequía, 3 años y 6 meses, dice la palabra, 3 años y 6 meses sin llover. ¿Esto qué afectaría? Eso afectaría a toda la nación. Sin lluvia no hay agua, sin agua no hay cosechas, sin cosechas no hay producción, sin producción no hay alimentos, sin alimentos no hay comida, sin no hay comida, ¿qué hay? Muerte. O sea, fueron 3, usted se imagina 3 años y medio esta ciudad sin agua, sin que lloviera, que se secaran todas las fuentes de los ríos aquí. ¿Qué pasaría con esta ciudad? Entonces, lo más tremendo es que el profeta también tenía que vivir dentro de ese contexto. Lo más tremendo es que Elías también tenía que padecer, entre comillas, esa situación. Entonces, ¿qué haría Elías? ¿Qué pasaría con el profeta dentro de esa situación de extrema sequía, de problemas graves, gravísimos? ¿Qué debía esperar él? Viene entonces palabra de Dios una vez más al profeta y le dice, Primera de Reyes 17, 2 al 3. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. O sea, Dios lo saca de allí y lo lleva a un lugar, a un arroyo pequeño que pasaba cerca al río Jordán. La palabra Querit deriva de una raíz hebrea que es karat, que significa quebrar, quitar, raer. Es decir, la palabra Querit significa lugar de quebrantamiento. Lugar de quebrantamiento. Elías, el gran profeta de Dios, también sería quebrantado en la medida que Dios también le iba a utilizar esta situación incómoda. ¿Para qué? Para que comenzase un proceso tremendo y un milagro grande que muchos ya conocen. Primera de Reyes 17, 4 al 5. Luego le dice Dios a Elías: beberás del arroyo. Lea conmigo: beberás del arroyo. Déjalo con ganas. Beberán del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Vemos en Elías 2 cosas bien importantes: obediencia y fe. Diga conmigo: obediencia y fe. Él lo hizo, como Dios le habló, Elías lo hizo. Primera de Reyes 17, 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Mire, Dios quiere quebrantar el apresuramiento y la falta de fe en nosotros. Muchas veces Él nos coloca en situaciones, en presiones fuertes. Ser llevado allí al arroyo de Querit es ser llevado a una dimensión sobrenatural, donde Dios quiere que podamos aprender a depender de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y el profeta Elías, en medio de toda esa situación, también Dios lo estaba procesando. Mire, es el lugar donde aparentemente perdemos todo, porque el que pierde todo con Dios termina ganando. ¿Cuántos lo creen? Porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuánto un aplauso al Señor? Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se le gana. Ahora, mire, ese Querit también representa ese desierto. Ustedes recuerdan que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, y en el desierto no había nada de comer, no había comida, no había sino piedras, arena, sol candente. Ese Querit entonces representa también ese ser llevados al desierto para ser tentados allí. Dice que fue llevado por el Espíritu, dice el pasaje, para ser tentado en el desierto. En Querit la provisión viene en forma sobrenatural. Ahora, en Primera de Reyes 17, 7, sigamos el pasaje, que esta historia es interesante. Pasados algunos días, miren, tremendo, porque Dios llevó a Elías allí cerca al arroyo de Querit, y después de que pasaron algunos días, se secó el arroyo.
Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, es decir, también se secó. Y Elías ahí, Dios lo lleva y lo coloca frente a ese arroyo. Y él dijo, bueno, estoy tomando al menos aquí agüita, me traen los cuervos comida, todo esto listo, pero se seca el arroyo ahora. ¿Qué va a pasar con Elías? Mire, es importante entender algo, que un arroyo, ¿qué es? Es una corriente natural de agua que normalmente fluye con cierta continuidad, pero que a diferencia de un río, su caudal es muy pequeño y que en cualquier momento se seca. Que así como aparece, así desaparece también. Por eso, esto representa también ciertas bendiciones temporales, ciertas situaciones temporales para nosotros, que vienen como algo a refrescar, que vienen como algo para calmar la sed, pero luego pum, y desapareció. Sí, un trabajo, un negocio, un momento y ya, y se fumó. Y fue por cierto tiempo. Por eso, muchas veces cuando se termina el trabajo, cuando se acaba el contrato, cuando ya no hay más trabajo, cuando dicen ya se acabó hasta el 31 de diciembre y chao, lo único que le queda es la puerta para salir, ¿sí? Es ahí donde nos preguntamos entonces qué hacer. Dios estaba probando esa fidelidad en su siervo, pero en todo esto Elías no abrió su boca. Diga conmigo, Elías no abrió su boca. Dios le estaba enseñando lecciones muy poderosas a este hombre y nos está enseñando lecciones muy grandes a nosotros. Sabe que no es el arroyo el proveedor, no es la lluvia el proveedor. Dios es nuestro proveedor. Amén. Dios es quien provee. Dios es quien provee todas las cosas y Él prepara todo. Mire, y aunque se sequen todos los arroyos del mundo, dice Él, yo te daré agua para que bebas en abundancia de mi espíritu. Por eso dice la palabra que ya no son arroyos. Dice, no, correrán delante de ti, ¿qué? Dentro de ti, ¿qué? Arroyos de agua viva, no. ¿Qué dice? Ríos de agua viva. Amén. Ríos, porque es algo continuo. Eso era algo temporal. Por eso muchas de las cosas que están en el Antiguo Testamento, ¿sí?, en el Antiguo Pacto, son temporales, pero también son enseñanzas que nos muestran algo importante para este tiempo, para nosotros. Cuando se seca el arroyo, el Señor nos dice entonces que viene una forma diferente de provisión sobrenatural, una provisión mayor, algo que viene mucho más directo de Él, y es una provisión permanente, que se multiplica, que se expande, que crece. Primera de Reyes 17, 8 al 9. Vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate ahora, Elías, no te quedes ahí, levántate y ve ahora a Sarepta de Sidón y mora allí, es decir, vive allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mire, Sarepta era una ciudad fenicia cerca de Sidón, en la costa del mar Mediterráneo. ¿Qué le dice Dios a Elías? Elías, yo ya he preparado, dispuesto todo, vete a vivir a Sarepta, allá hay una mujer viuda que te va a sustentar, ella te va a alimentar. Entonces Elías dijo, bueno, me voy para allá. De pronto ella tenga una casa grande, bonita, haya comida en abundancia, tenga agua, tenga de todo, yo sé que ella me va a alimentar. Si el Señor dice, voy para allá, voy a tener toda la comida necesaria, porque esos cuervos ya no me traerán sino ya a la final pedacito de pan, pedacito de carne. Ya me cansé de esos cuervos. Pero en Primera de Reyes 17, 10 al 12 dice, así que Elías se fue a Sarepta. Diga, Elías se fue a Sarepta. Elías no se quedó viendo el arroyo seco. Elías se movió, Elías accionó, Dios lo activó. Se secó el arroyo, ya no llovió, Dios lo llevó al arroyo. El arroyo se secó, muévase de Elías y ve a Sarepta. Hay otra opción allí. Así que Elías, lea conmigo, así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña, estaba recogiendo unos palitos. La llamó y le dijo, hey, por favor tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba, dice que iba por el agua, él volvió a llamarle y le dijo, oiga, y también tráigame un pedacito de pan, porque es que agua y sin comer alguito, sí, quiero bajar el agua con el pan y el pan con el agua. Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir porque no tenemos nada más.
Y Dios envió allí al profeta para que ella lo alimentara. Amén. ¿No nos pasa muchas veces así? Cuando Elías llega a Sarepta, lo que encuentra es una mujer pobre, vaciada, sin nada, lista para morirse. Con su hijo no tenía nada de comer por la sequía tan tremenda. Una mujer desesperada, agotada, sin fuerzas, sin destino, sin visión. Pero había algo en ella. Dice: vive Jehová tu Dios. ¿Sabe? Ella tenía conocimiento de Dios. Amén. Ella dijo: vive Jehová tu Dios. O sea, ella tenía conocimiento de Dios. Sus últimas fuerzas las estaba invirtiendo en recoger leña para cocinar con un poquito de harina, un poquito de aceite, unos pancitos, unos panecillos, dice la otra versión, y comérsela y morir. Ahora, lo más probable es que hubo un momento donde esta mujer tal vez clamó a Dios. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo más probable es que en un instante esa mujer clamó a Dios, dijo: bueno, Señor, ayúdame, no hay nada para comer, y cogió la leña, eso, y se puso a preparar. Mire, Dios siempre nos da una respuesta cuando clamamos con todo el corazón, y siempre hay una respuesta a través de su palabra. Por eso dice el Salmo: Él envió su palabra, vagábamos perdidos por parajes desiertos, clamamos a Dios, Él envió su palabra y nos libró de la ruina. Amén. ¿Qué es lo que libra de la ruina a la gente? Diga: la palabra de Dios. La palabra de Dios. Él envió su palabra y nos libró de la ruina. Es ahí cuando comienza ese proceso de quebrantamiento. Mire, a Dios le interesa más los procesos que los resultados. Dios se parece como a estos profesores de matemáticas. Usted se da cuenta que en los exámenes muchos copiaban la respuesta, tan. Y todos decían: mire la respuesta, sí, la respuesta estaba bien. Pero el profesor no califica la respuesta, califica ¿qué? El procedimiento. Amén. Entonces, a Dios le encantan los procesos, le encantan los procedimientos, le encanta ver todo el proceso que vivimos nosotros para entender y conocer quién es Él. Amén. Claro, Él sabe cuál es el resultado. Dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Yo conozco tu final, porque tu final va a ser excelente, pero quiero mirar tu proceso. Amén. Por eso Dios es un Dios de procesos. Ahora, Dios siempre agrega todo lo posible a los procesos para sacarle el máximo de provecho. Y por eso Él escoge una viuda sin nada para alimentar a un hombre, un siervo como Elías. Pero la palabra dice algo: que Dios siempre escoge lo débil, lo menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a quienes, avergonzar a los sabios. Ahora, ¿qué significa Sarepta? ¿Qué significa la palabra Sarepta? Dice que esta viuda era la viuda de Sarepta. Significa lugar de fundición, lugar de prueba, perfeccionamiento a través del sufrimiento. Amén. ¿Cuántos tenemos que ser perfeccionados a través del sufrimiento? Dice la palabra que a través del sufrimiento Jesús aprendió obediencia, aunque Él lo necesitaba, pero Él tuvo que pasar ese proceso también. Dios utiliza diferentes métodos para perfeccionarnos y sacar todo lo que está por allí, esa escoria del corazón, quitando la incredulidad, los temores, las mentiras, murmuraciones, etc. Ahora, la provisión allí en Sarepta es una provisión más refinada, es más allá de la lógica, más allá de lo que nosotros podamos entender, y que afecta a todos los que nos rodean. Ahora, humanamente, esta viuda no era la ayuda para Elías, no era la ayuda que el profeta necesitaba en ese momento, pero Dios quería utilizarla como un instrumento en ese momento. En todo proceso que Dios nos lleva de fe, debe estar involucrado la misma fe y la gloria de Dios. Pero para que la gloria de Dios se haga manifiesta, se necesita una transformación. Lea conmigo: transformación. Se necesita una transformación en nosotros, definitiva en nuestro interior, para que esa gloria se manifieste. Por eso siempre antes de la resurrección viene la cruz,
antes de recibir hay que dar. Diga conmigo, antes de la resurrección está la cruz. Antes de recibir hay que dar. Antes de ser resucitado hay que morir. Y antes de cosechar hay que sembrar. Amén. Sin cosecha, sin siembra no hay cosecha. Sin cruz no hay muerte, no hay resurrección. Por eso son principios que están en la palabra. Ahora, y siempre el crecer cristiano viene a través de la muerte, viene a través del despojarse de algo. Sin ese despojo, sin esa muerte, no hay nada, no se puede tomar nada. Mire, podemos decir que Dios envió a Elías para que ella lo sustentara, pero él tenía también una palabra profética para darle a ella. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifestara. Ahora, en el versículo 12 dice, ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces vemos aquí algo bien importante, bien clave. Hay 2 mentalidades, existen 2 mentalidades en el pueblo de Dios. Una es la mentalidad de ¿qué? De carencia. Digo, ya con esto y con esto me muero, ya no tengo nada más. Y la otra mentalidad es la de suficiencia, la que existen posibilidades, que siempre que estemos vivos vamos a tener oportunidad. ¿Cuántos lo creen? Mire, la palabra dice en el libro de Eclesiastés, vale más perro vivo que león muerto. ¿De qué sirve un león pero muerto? Por eso dice, vale más perro vivo que león muerto. Amén. Entre tanto tengamos vida, tenemos esperanza. Y si tenemos a Cristo, tenemos todo asegurado, tenemos la bendición asegurada. Porque Él dice que vamos de victoria en victoria, de bendición en bendición, de triunfo en triunfo. No sé si usted lo cree. Por eso, cuando miramos con esa mentalidad de carencia y de imposibilidad, ¿sabe que vemos allí al enemigo? Vemos los obstáculos grandes. Si miramos al obstáculo, miramos al enemigo, miramos la altura del monte, miramos lo cerrado del camino, miramos lo seco del desierto, miramos las cosas que no están, miramos que el proyecto es demasiado grande, gigante, y es imposible hacerlo. Miramos lo grande del gigante, pero no miramos que tenemos un Dios que sobrepasa todo lo conocido, que es el Dios altísimo y poderoso. Por eso cuando Elías le pide comida a esa mujer, le pide algo que le va a costar, le pide algo que es lo último que tenía. Mire, Dios nos pide que le demos en la zona de incomodidad. Ella no tenía nada más de comer, y miremos lo que pasó. Allí en el siguiente versículo 13 al 16, Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué le dijo Elías? No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí, ¿sí? Primero hazme a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Tras de que no tenía de comer, no tenía nada de comer, y le dijo, ahora vamos a partirlo para 3. Antes era para 2, ahora para 3. A mí me trae la mejor parte y me trae primero. Entonces dice, no, pero es que esto es injusto. Humanamente dice, esto es injusto. Amén. Usted lo mira y dice, uy, ¿cómo así? La pobre señora no tenía nada de comer, y llega el profeta, llega el pastor y le quita todo, y dice, no, y cocíneme primero a mí. Como abusivo Elías, ¿cierto? Pero no, ahí había algo poderoso. Por eso es que con Dios las cosas son diferentes como lo pensamos, porque los caminos de Él son más altos que nuestros caminos, y los pensamientos de Él son mucho más grandes que nuestros pensamientos. Luego dice, versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué hizo ella? Lea conmigo, ¿qué hizo ella? Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Qué cuánto? Muchos días.
Es decir, que se desató un milagro poderoso, un milagro tremendo. Pero sabe, miremos algunas cosas claves con respecto a esto. La harina, ¿qué representa la harina? La harina representa o simboliza la naturaleza humana, pero también simboliza sustento, alimento, trabajo, la empresa, la profesión, las finanzas, los talentos humanos, lo que Dios nos ha dado. La harina representa la humanidad, representa lo humano. El aceite, ¿qué representa? El aceite representa el Espíritu de Dios, la unción del Espíritu Santo, la bendición, el respaldo, la palabra profética de Dios. ¿Sabe qué pasó allí? En ese momento, allí se unió lo humano con lo divino. Amén. Lo humano con lo celestial. ¿Sabe quién estaba en medio de todo eso? Cristo. Diga, Cristo. Amén. Porque Cristo está también fusionado en nosotros. Lo divino, lo celestial está dentro de lo humano. Amén. Allí había algo tremendo, algo profético que se estaba desatando allí. Dice que ella cocinó, la otra versión dice unos panecillos, un pan. ¿Qué dice Jesús? Yo soy ¿qué? ¿El pan qué? El pan de vida. ¿Sabe? En todo ese proceso estaba presente Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, que Cristo está desde el principio, desde antes de la fundación de todo el mundo, de toda la creación. Cristo estaba allí. Cristo estaba presente allí en ese lugar. La harina y el aceite representan la fusión de lo humano con lo celestial, que es la fusión que en ese momento tiene usted y tengo yo, que es Cristo dentro de mí. Amén. Que es la fusión que tuvo Jesús, Cristo dentro de Jesús. Amén. Ahora, cuando esta mujer obedeció la palabra de Dios dada por el profeta, salió la duda, el temor y la miseria de su corazón. Cuando se fusionó la harina con el aceite, lo humano con lo celestial, es decir, allí dio como resultado Cristo entre nosotros, se desató la gloria de Dios en su casa. Amén. La gloria de Dios se desató allí en ese lugar, y por eso hubo alimento y hubo un sustento y una provisión sobrenatural. Dice que comieron por muchos días. Amén. Ahora, esta mujer volvió a vivir. Esta mujer nació de nuevo. Amén. Esta mujer nació de nuevo. Dios impartió vida sobre lo que estaba muerto, y sus ojos se abrieron a la revelación de Dios. Los ojos de esa mujer se abrieron a la revelación y entendió muchas cosas. Pudo entender que Dios es el único que tiene el poder para bendecir sobreabundantemente y cumplir lo que Él promete en su palabra. Amén. Ni la harina ni el aceite se agotaron. Dice que ellos comieron por muchos días, y aún el profeta comió allí. Esta mujer tenía una decisión que tomar: o comerse lo último que tenía y esperar morirse con su hijo, o creer en las palabras que Dios le había dado. Amén. Amén. A mí me critican porque yo golpeo aquí, pero es que yo veo a algunos distraídos. Mire, esta mujer tenía que tomar una decisión: o se comía eso y se moría, o creía en las palabras del profeta. ¿Sabe qué decidió ella? ¿Qué decidió ella? Creer. Decidió obedecer y creer en la palabra profética y obedecer al Señor. Más adelante, si usted sigue leyendo el pasaje, esta mujer recibió otro milagro tremendo. Su hijo murió y recibió la resurrección de su hijo también. Ahora, cuando Dios quiere hacer algo extraordinario, mire, cuando Dios quiere hacer algo extraordinario, Dios nos pide también algo extraordinario a nosotros. O si no, pregúntele a Abraham: Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, ve y sacrifícalo en el monte Moriah. Y Abraham lo tomó y lo llevó 3 días caminando, 3 días allí, y llegó al monte. Dice que tomó el cuchillo y lo iba a degollar, cuando Dios le dijo: detén tu mano, porque ya conozco quién eres. Una vez más probó la fe de Abraham. Amén. Cuando Dios quiere darnos algo extraordinario, nos pide algo extraordinario. Y Dios probó a Abraham, y después de ahí dice que vino una super sobrebendición abundante sobre Abraham. Dios ratificó todas las promesas que le ha dado a este hombre, y permanecen por todo el tiempo. Por eso Dios
nos pone a prueba. Y hay veces, muchas veces, en esa prueba tenemos que ceder en nuestro corazón y ceder en nuestras cosas, porque estamos tan aferrados y tan amarrados a las cosas como esta mujer, amarrada allí al poquito de harina y al poquito de aceite, y ya me muero, no tengo nada más. En Sarepta, quiere decirle que en Sarepta tendremos la tentación de comernos lo poco que nos queda, o tomar la decisión de darle a Dios primero. Otra vez, Sarepta representa ese momento en el cual nosotros tenemos que tomar la decisión de comernos lo poco que queda o darle a Dios primero. Amén. Proverbios capítulo 3 versículo 9 al 10 dice, lea conmigo: honra a Jehová con tus bienes. Otra vez, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová ¿con qué? ¿Con qué? Con tus bienes. ¿Y con qué? Con las primicias. ¿Sabe qué le estaba diciendo Elías allí a esa mujer? Necesito que me des la primicia de esto, que es lo último que le queda, pero deme la primicia, lo primero para mí, deme comer primero a mí. Amén. Él estaba enseñando algo tremendo, y esta mujer se le abrió el entendimiento, se abrieron los cielos, entendió y obedeció. Ahora, quiero decirle algo, porque esta mujer realmente no le dio alimento a Elías, sino que ella honró al Dios, al Cristo que caminaba con Elías. Amén. Esta mujer honró. Cuando dice que honra al siervo, dice, ay, honra al siervo, pero ese hombre, no está honrando al hombre, está honrando al Dios que está en ese hombre. Amén. Ella lo que hizo fue honrar al Dios poderoso que se movía de una manera tremenda sobre este hombre, sobre este profeta Elías. Por eso habrá multiplicación de lo poco que se tiene ahora de harina y aceite, y es una provisión que se va a manifestar cuando estemos dispuestos a honrar lo que Dios honra. Amén. ¿Cuántos creen que esta casa es un lugar de honra a Dios? ¿Cuántos creen que esta casa ministerial, este lugar, el lugar que honra a Dios, que bendice a Dios? Por eso tenemos que honrar a Dios. Dice, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo recibe? Eso lo explicaremos más adelante. Dice que aquí en la tierra reciben los diezmos hombres mortales, pero en el cielo hay uno que los recibe y da testimonio de nosotros. Amén. Entonces esta mujer recibió una revelación tremenda de todas las cosas, una revelación grande de todas las cosas. Ahora, mire, hay un tiempo que es el tiempo de moverse en lo sobrenatural de Dios, en la vida, en la familia. Y el Señor nos dice, no morirás, ni morirás tú, ni morirá tu hijo. ¿Por qué? Porque yo te voy a sustentar, pero primero tienes que honrarme a mí, dice el Señor. Amén. Por eso el gobierno de Dios es sobre todo nivel, sobre todo sentido, sobre todas las áreas nuestras. El gobierno no es solamente en la parte política, el gobierno es en todo. Y estamos hablando en ese tiempo en la parte financiera. Mire, ¿y sabe qué pasó? Esa mujer fue bendecida de ahí para allá con todas sus generaciones. Por eso, Sarepta representa esa bendición de Dios que viene, no solamente para nosotros, sino para todas las generaciones que vengan. ¿Cuántos creen y reciben esta palabra para su vida y su corazón? Amén. Mire, el Cristo que llegó a Sarepta por medio de Elías no llegó para avergonzar a esta mujer viuda, sino para transformar su vida. Amén. Sino para transformar la vida de ella y la de toda su familia. Nunca habrá una situación en la cual Dios nos coloque de la cual no salgamos transformados. Por eso no podemos experimentar una verdadera transformación si no hay una renovación en la mente. Y quiero decirle algo, esta mujer, su mente fue renovada, fue convulsionada, todo se le cambió, todo el chip, el cassette, todo se le cambió, toda esa grabación de lo que comenzamos hablando del cerebro, se cambió todo. ¿Por qué? Porque pudo ver la gloria de Dios manifestada a través del creer en una palabra profética dada por un siervo de Dios. Y hay algo bien tremendo, que Dios me mostraba ahí. ¿Sabe? Aunque esta mujer vivía en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto y lo que sea,
Cuando ella creyó en la palabra profética dada por ese hombre, Dios la transportó al nuevo tiempo, al nuevo pacto, a la gracia. ¿Por qué? Porque comenzó a disfrutar de una bendición que otros no tenían en ese tiempo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dios la transportó en el tiempo. Por eso es que hubo gente en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, lo que sea, que fue bendecido de manera tal que ellos no vivían ahí espiritualmente. Ellos vivían en un tiempo diferente. Vivían en la verdad presente de Cristo. Amén. Vivían en ese tiempo. Y esa mujer fue transportada en un instante, espiritualmente hablando, y su vida cambió. Por eso es lo mismo, en ese tiempo, aunque vivamos aquí, en ese tiempo podemos estar espiritualmente habitando en el viejo pacto, en el antiguo tiempo. Por eso hubo gente que estaba en ese tiempo, pero fue transportada aún después de la cruz. ¿Por qué? Porque lo que Dios le ministró a través del profeta fue algo grandioso. ¿Cuánto lo creen? Por eso Pablo nos habla de una transformación, de una renovación en nuestro entendimiento. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios revolucionó esta mujer y Dios quiere revolucionar también nuestras vidas en este tiempo. No sé cuántos creen en esa palabra profética que Dios le da. No sé cuántos estén pasando o viviendo como esta vida. Lo único que yo le digo en este momento, Dios me permite decir en este momento, es que créale a Dios. Créale a Dios. Dé primero para Él. Prepárelo primero para Él. Sus diezmos, primicias, honras, prepárelo todo, pero no por este momento solamente, sino todo el tiempo. La palabra dice: vas a organizar todo en la semana, y al fin de la semana, en el último de los días de la semana, llevas todo. ¿Por qué? Porque a Dios hay que honrarle primero. Esta mujer lo honró a Él, honró a Jehová con sus bienes, y fueron llenos sus lagares de mosto. Amén. Y rebosaron de bendición. Es tiempo de volver a recuperar la fe. Es tiempo de volver a recuperar esa capacidad de creer aun cuando no se vea. Es tiempo de recuperar la capacidad de creer en las palabras proféticas dadas por Dios. Amén. Yo le invito a que pueda colocarse de pie, y le invito también que pueda honre a Dios y honre esta palabra con una siembra generosa, con una ofrenda generosa. Prepare sus diezmos, sus ofrendas, y si quiere dar una siembra especial, una ofrenda especial,